Lo dijo él. A primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos, como lo habíamos anunciado. Ya se encuentra con nosotros Mauro Tejada. Él es especialista en tributos y comercio exterior. Mauro, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en la primera hora. Cuéntenos cómo vio el anuncio del día de ayer del Gobierno Nacional de aumentar al 50% a los aranceles, las importaciones desde Colombia. Andrea, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, bastante preocupado porque, evidencia evidente, efectivamente, el tema de esta guerra comercial con Colombia y que los más perjudicados, pues, no es el gobierno, no más allá de que podría hacerse un análisis político, en la práctica los afectados son los productores, tanto de Ecuador como de Colombia. Así que, desde esa perspectiva, evidentemente, esto que pueda escalar en el tiempo, en realidad es lo preocupante. Para no dejarlo en esta manera general y entenderlo un poco más a detalle, ¿cuáles serían estas afectaciones o qué afectaciones se han visto primero con el 30% y cuáles serían con el 50%? Bueno, las afectaciones son evidentemente la posibilidad casi nula de colocar los productos ecuatorianos en Colombia y viceversa, justamente por este incremento en los precios. Lo que antes, ¿no es cierto?, teníamos un valor de 100 para ejemplificar, hoy vamos a pagar 150 y 130, tanto para Ecuador como Colombia respectivamente. En la práctica, lo que va a suceder es que terceros países, que eventualmente no han estado en estas posibilidades de comercio entre Ecuador y Colombia, empiecen a ingresar y detrás de eso, pues las afectaciones que podamos tener, tanto en volumen de producción, en empleo, como en recaudación tributaria y en toda la cadena productiva que viene detrás de esos productos que, ¿no es cierto?, normalmente Ecuador exportaba hacia Colombia, en atención a lo cual teníamos alrededor de 1.000 millones de divisas, evidentemente vamos a tener una afectación importante. El ministro de Producción, lo comentaba yo hace un momento, habló con Ecuavisa y lo que les dijo a ellos es que incluso se podría abrir una ventana de oportunidad para que Ecuador encuentre en sus productos también esta distribución nacional, si se quiere. ¿Ve tal vez usted una ventana de oportunidad con lo que está ocurriendo en Colombia? Bueno, las oportunidades de negociación y de abrir nuevos mercados siempre van a estar sobre la mesa. El inconveniente se suscita, Andrea, en que esto es inmediato y los productos y los productores ecuatorianos lastimosamente no tienen, ¿no es cierto?, ese anclaje comercial hacia nuevas jurisdicciones, hacia nuevos destinos, porque esto toma tiempo, ¿no es cierto?, el posibilitar temas logísticos, temas operativos, acuerdos comerciales, poder, ¿no es cierto?, generar esas relaciones con nuevos clientes, toma tiempo. Y ahí, bueno, si esa es un poco la línea del gobierno, evidentemente tienen que accionarse estas famosas instancias, ¿no es cierto?, dentro de las embajadas y de los registros consulares, justamente para que puedan, ¿no es cierto?, dar esa posibilidad de generar nuevos negocios en otras jurisdicciones. El ministro de Producción también decía que, por ejemplo, Colombia no necesariamente tiene los mejores precios. Tal vez en logística sí, decía el ministro, pero que esto puede ser una oportunidad a mediano plazo para Ecuador para que se pueda reducir el déficit comercial que se tiene con Colombia. ¿Cómo lo ve usted? Un déficit comercial de casi 900 millones de dólares, perdón, es verdad. Sin embargo, digamos, tenemos una posibilidad inmediata con Colombia, sobre todo por el tema operativo, el tema logístico. Es fácil, ¿no es cierto?, trasladar las mercancías desde Ecuador a Colombia y viceversa, y eso posibilita que sí, eventualmente, ¿no es cierto?, no son los mejores precios, pero por volumen vamos a tener la posibilidad de colocar mayor número de productos. Entonces, digamos, puede ser razonable la posición del ministro, sin embargo, abrir nuevos mercados toma tiempo, como te mencionaba hace un momento, implica que el gobierno también incorpore, ¿no es cierto?, un sinnúmero de estrategias y acciones que ayuden a los productores y a los comerciantes a colocar esos productos en nuevos destinos, pero es difícil, es complicado, no es algo que de la noche a la mañana se lo pueda hacer, uno, y dos, ¿qué hacemos durante este transcurso, durante este tiempo? ¿Qué hacemos con la producción nacional, que ya la teníamos, digamos, presupuestada, proyectada para poder venderla al vecino país de Colombia? ¿Qué hacemos con los trabajadores que justamente estaban relacionados con esta capacidad productiva? Y por el otro lado, el gobierno también tiene que evaluar que detrás de esto va a haber un efecto impositivo, ¿no? Efectivamente, la recaudación, producto de que ya no vamos a poder colocar esos 1.000 millones de dólares que tenemos con Colombia, va a haber una afectación en el tema recaudatorio. Así que
Digo, es una evaluación, es un momento en el cual el gobierno tiene que evaluar, sobre todo porque también se han accionado, ¿no es cierto?, procesos administrativos en la CAN en atención, pues, justamente a esta guerra comercial entre Ecuador y Colombia. Yo ya voy a ir hacia la CAN, pero en el tema de despidos, por ejemplo, ya se ha visto hasta el momento, no sé si usted conoce, tiene cifras de si ya ha habido recortes en el personal a partir de que inició esta crisis, ahora ya la llamamos guerra comercial como tal. Ha habido desde que inició esta incertidumbre de qué ocurrirá con todos estos proyectos, con todo lo que ya se tenía pensado vender a Colombia. ¿Ha habido recorte de personal? Voy a tomar como ejemplo, Andrea, dos importantes industrias en el Ecuador que tenían como el destino principal de sus exportaciones Colombia. Una empresa importante, ¿no es cierto?, en Ambato que se dedica justamente a la elaboración de calzado y una empresa importante en el Azuay que se dedica a la elaboración de llantas. El destino que tenían de exportaciones en la primera, 20 millones más o menos de exportación hacia Colombia y la otra alrededor de 12 millones de dólares. El hecho de que no tengan la posibilidad de colocar, ¿no es cierto?, esa producción, evidentemente va a tener incidencia directa en la generación de empleo. Los números seguramente por el momento no los tenemos, ¿no es cierto? Eso va a tomar un poco de tiempo, incluso analizarlo, evaluarlo, revisarlo y contrastarlo. Sin embargo, al no tener ya esa posibilidad de colocar esos productos en Colombia, evidentemente van a tener que, ¿no es cierto?, desvincular personas porque ya no va a haber ese número de producción. Así que por ahí vamos a tener una afectación también importante. Lo que pasó también me parece importante respecto de estos productos que van a tener, ¿no es cierto?, la imposibilidad de entrar vía terrestre a Colombia, también va a existir una afectación en la sobreproducción en el Ecuador, porque, por ejemplo, arroz, aguacate, camarones, langostinos ya no van a poder entrar por Colombia y en vía terrestre, perdón, y en atención a eso, pues vamos a tener una sobreproducción acá en el Ecuador. Ahora sí, vamos a lo de la CAN. El día de ayer realizaron un comunicado, lo decíamos más temprano, un comunicado conjunto de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, que en resumidas cuentas lo que dicen es que hacen este llamado a los dos países a retomar el diálogo y que la vía de la solución sea a través del diálogo. Pero ¿podría haber sanciones de parte de la CAN? ¿Qué sanciones podría haber si es que sí? Hay dos caminos, Andrea, que se deben establecer como parte de la CAN. El primero, bueno, después de estas dos sendas demandas por parte de Colombia y tres que ha hecho el Ecuador, existen dos caminos que se tienen que establecer como parte de esta situación. La primera, que la solución venga vía administrativa, es decir, el secretario de la CAN llama a todos los países que forman parte de esta comunidad y en atención a eso resuelven todos los países. Conminan efectivamente a que Colombia y Ecuador levanten estas tasas o estas tarifas, ¿no es cierto?, que se han implementado para la libre movilidad de las transacciones y en atención a eso queda solucionado digamos, la situación. Sin embargo, con todo el contingente y el problema que está, seguramente no va a suceder por ahí la solución. Y el segundo camino es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué es lo que sucede con este Tribunal Andino de Naciones, ¿cierto? De Justicia, perdón, que efectivamente puede establecer una resolución, una sentencia en el que de manera explícita establece que Ecuador y Colombia tienen que levantar estas medidas. Y a partir de ahí, evidentemente, también las sanciones que podrían acarrearse detrás, ¿no es cierto?, de estas denominadas tasas de seguridad y, digamos, desde parte de Colombia también lo que ha sucedido, que es básicamente colocar esta imposición de manera conjunta. ¿Qué tipos de sanciones podrían tener? Bueno, hay una sanción administrativa, ¿no es cierto?, donde se conmina a que todos los valores que fueron recaudados por efecto de aplicación de este gravamen sea devuelto. Uno. Dos, podría existir una suerte de lucro cesante, que es básicamente en atención a la demanda que puedan hacer los productores, que se les resarza esos monumentos de esas derogaciones y en atención a eso, pues, ¿no es cierto?, lo que dejaron de ganar producto de la imposición, pues efectivamente tenga que ser devuelto justamente por esta decisión del tribunal. Y la otra sanción, ¿no es cierto?, es que incluso los otros países que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones puedan establecer tasas arancelarias o sanciones relacionadas con aranceles
a Ecuador y a Colombia si es que no se hacen partícipes de la decisión del tribunal. ¿Qué decir sobre la justificación que tiene el gobierno nacional para estas decisiones que ha tomado respecto de los aranceles? Ellos insisten y justifican este aumento al 50% en la seguridad en frontera. Ellos dicen que Colombia no está haciendo su trabajo en el tema de seguridad. ¿Se puede justificar así? Es decir, un tema de seguridad que recaiga exclusivamente en el área económica. Bueno, ya hizo un primer acercamiento y unas primeras declaraciones del presidente y el secretario de la CAM, perdón, en el que establecía justamente que estos temas de seguridad, temas políticos y todo lo demás no deben tener relación con el tema aduanero, con el tema de comercio exterior y la libre movilidad de mercancías. Entonces, digamos, darle la solución a un tema de seguridad que seguramente, y bueno, lo hemos como ecuatorianos de primera mano sentido. Evidentemente no implica necesariamente que el camino, la solución sea a partir, ¿no es cierto?, de una decisión técnica relacionada con esta imposición en el tema de comercio exterior. Más allá de la justificación que se le pueda dar, me parece que en este punto la diplomacia, como dicen, ¿no? La diplomacia, el fondo o la forma es el fondo. El hecho de que se sienten, de que puedan evaluar, analizar cuál es el impacto y sobre todo cuáles son las consecuencias que estamos teniendo detrás, ¿no es cierto?, de esta guerra comercial, implica que en la medida de lo posible, pues los gobiernos políticamente lo puedan solucionar. Ok, esto yo lo decía también temprano. Hay que relacionarlo con el tema político de Colombia, es decir, hacia la proyección de cómo va a terminar esta guerra comercial. Necesariamente hay que ver lo que está pasando en Colombia. En mayo son las elecciones presidenciales, ahora mismo están en campaña. Esto podría afectar primero a los candidatos que ahora mismo están en Colombia y luego podría afectar también querer sentarse a hablar, a dialogar. Bueno, es totalmente visible que muchas de la justificación que tenemos acá para esta imposición está relacionado con el tema político. El 31 de mayo son las elecciones en Colombia y seguramente para el presidente Noboa va a ser más cómodo sentarse con un presidente de derecha o de una línea diferente a la izquierda y seguramente en ese momento de manera automática se eliminará esta tasa de seguridad. Pero como decía y refería hace un momento, lastimosamente cuando el tema político, ¿no es cierto?, entra a definir y a decidir sobre estos temas técnicos que tienen afectación, no desde la parte política, sino en la parte económica, en la parte comercial, es donde la complicación se vuelve, digamos, muy difícil de poder necesariamente solucionarla a corto plazo y por eso es que no solamente hay que esperar los resultados de la primera vuelta, sino a septiembre con la segunda vuelta, pues esto ya nos convierte en un tema no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Y eso claramente sugiere más incertidumbre para el Ecuador y para los proyectos que, valga la redundancia, ya estaban proyectados para este 2026 en materia comercial. Y lo que pasa es que las empresas, Andrea, empiezan a planificar así. Cuando tú empiezas el año, ¿no es cierto?, revisas cuál es el destino de tus ventas, si es que exportas la colocación de estos productos en qué país, y pues no haber tenido certeza y seguridad y certidumbre respecto de lo que puede suceder con tu tercer mejor socio comercial, evidentemente puede tener complicaciones nefastas para la economía nacional. Ahí también importante, Andrea, Colombia es 4 veces más grande en su economía que Ecuador. Evidentemente, ¿no es cierto?, digamos, en una línea de tiempo, Colombia tiene una posibilidad mucho más grande de poder soportar estas digamos, consecuencias de esta guerra comercial que tiene con Ecuador. Y eso diciendo lo que usted decía, ¿no? Tal vez el gobierno nacional se podría, si así se quiere, sentir más cómodo con un gobierno de derecha en Colombia, pero ¿qué pasa si llega el candidato de la organización de Petro, que ahora mismo está arriba en las encuestas? Es decir, incluso más incertidumbre. Y evidentemente eso nos lleva a pensar que la solución no va a ser de corto, mediano, sino de largo plazo y que necesariamente ahí debe interferir la Comunidad Andina de Naciones, como lo referíamos hace un momento, a partir del tema administrativo, ¿no es cierto?, con el secretario o, digamos, en un caso mucho más
grave a través del Tribunal de Justicia de Lacan. ¿Cree usted de que los gremios de producción, los gremios que ya se han pronunciado respecto de que se retome el diálogo, etcétera, deberían ser más firmes, deberían exigir con más firmeza que el Ecuador retome esos diálogos, que el Ecuador resuelva este problema para no estar en esta incertidumbre y que no lo piense como un cálculo político a nivel regional? El primer momento y la primera etapa ha sido justamente relacionarse con el tema diplomático. Entiendo que muchas de las cámaras, de los gremios, de asociaciones y demás han tenido acercamientos con diferentes autoridades y han escalado esto a un tema de diplomacia, ¿no? Sentarnos, revisar, conversar y en atención a eso, pues generar una solución desde esa perspectiva. Sin embargo, si eso no sucediese, Andrea, lo que va a ocurrir es que seguramente, ¿no es cierto?, gremios, asociaciones y demás empiecen a demandar al Estado justamente por la afectación que van a tener detrás de esta imposición a largo plazo. En una guerra comercial, Andrea, no gana absolutamente nadie. Y los que podemos decir que de manera inmediata perdemos, pues somos los productores, somos los comerciantes, y no solamente los de primera línea, sino, ¿no es cierto?, todo el clúster y toda la cadena productiva que se puede incorporar como parte de esto. Perfecto, Mauro. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por estar aquí en La Primera Hora. Andrea, muy amable, gracias. Bien, conversamos con Mauro Tejada, especialista en tributos y comercio exterior, sobre Ecuador y Colombia, Ecuador versus Colombia. Ya nos dijo entonces, ahora sí podemos hablar de una guerra comercial. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.